Listo, buenas tardes. Entonces, estudiantes de grado 11, hoy viernes 11 de septiembre, vamos a hacer la explicación de la guía número 9 de la epistemología parte 2. Antes de comenzar, bueno, voy a hacer dos menciones. Una primera, pues felicitar a los que han ido entregando de manera puntual sus trabajos, han hecho muy buenas entregas y pues ahí les he tratado de hacer la retroalimentación lo más pronto posible. En algunos momentos no les he podido devolver la nota muy rápido porque pues he tenido algunas dificultades con las entregas, pero bien, bien. Estoy satisfecho con algunos trabajos. Frente a la última actividad que entregaron la semana pasada, a la mayoría les mandé a corregir el último punto porque, pues muchachos, el video era muy claro, el que les mandé de apoyo sobre la teoría del conocimiento de Aristóteles, y si bien es algo muy sencillo de explicar, pues no era ponerme frases como en Aristóteles se conoce por los sentidos y ya, no, o sea, hay que hacer un proceso, porque ahí en el video está, el video que les puse de apoyo está muy bien explicado cómo se observa el objeto, qué pasa con la imaginación, qué pasa con la intuición, cómo se arma el concepto de la abstracción, para que usted tenga el concepto como tal y sepa qué es lo que está conociendo. Entonces, por favor, a los que les mandé a repetir el trabajo, por favor, háganlo de manera tal que, pues, en la medida en que más rápido lo puedan hacer, mejor con eso lo puedo corregir, ¿listo? Y por otra parte, frente a los estudiantes que perdieron primer periodo, ya se cerró el plazo de las entregas de primer periodo. Quiero ser muy claro que, pues, considero fue un bastante plazo frente a los estudiantes que venían entregando sus tareas muy puntuales. En lo personal, considero que no era necesario tanto plazo, pero entiendo que algunos por conectividad, por recursos, no lo podían hacer. Sin embargo, hay estudiantes que a la fecha no nivelaron. Algunos me enviaron los trabajos, pero los enviaron incompletos. Entonces, pues me da la misma, muchachos, porque ustedes sabían que la nivelación, o sea, no les puse más trabajo, sino que era hacer lo que todos ya habíamos hecho y tenían que estar en excelente formato para sacar 3, pero ni siquiera fueron capaces algunos de eso y me enviaron trabajos repetidos, copiados, incompletos. Y pues muchachos, pilas, porque de todas maneras este año, digámoslo, porque ya nos agarró la inexperiencia, nos pasó, bueno, lo que nos pasó con la pandemia, pero ya para el año entrante, pues se espera que se hagan mejores entregas y ustedes tienen que ir empezando a manejar herramientas de ofimática básica, porque también hago la aclaración, yo no sé qué es peor, si que me lo entreguen a mano o que me lo entreguen en computador, porque hay gente que me manda esos trabajos a computador y muy mal hecho. O sea, el computador a uno le dice hasta los errores de ortografía y lo dejan así. El copy está prohibido por internet, eso está prohibido, que ustedes bajen información y no la referencien. Aquí hay muchos estudiantes que lo único que han hecho, por ejemplo, en la primera guía que vimos de epistemología, eso fue el copy de todos, la mayoría. Eso enviaron la misma imagen, el mismo mapa, hasta el mismo error de ortografía. Entonces, por favor, ustedes independientemente, si el Internet para consultar, eso está muy bien, es la herramienta que la mayoría usa, pero tienen que tener cuidado en poner párrafos exactamente igual. Hay alumnos que son tan descarados que ni siquiera le quitan el hipervínculo del wiki. Entonces es exactamente el mismo párrafo que entraron de wiki y lo pasaron. Chicos, a ver, ustedes son nativos digitales, ustedes nacieron con la tecnología, yo no, a mí me tocó dar el paso de lo análogo a lo digital. Ustedes ya, pues, manos, aprendan, y si no, pues entonces decirle al profe de informática que nos enseña cómo hacer un documento en Word, porque de verdad es muy, muy, muy complicado a veces las tareas. Y los que la mandan a mano, bien, pero pues también hay sus excepciones, no todos, aclaro, que hay unos que no saben tomar una foto, o sea, pues el mundo no es solo selfies, me mandan la foto al revés, ¿cómo la califico? O sea, no puedo ponerme, o sea, si me pongo en el ejercicio dispendioso de bajar una por una sus fotos y ponerme a editarla para que quede derecha, me como ahí tiempo. Entonces, pilas, no más en décimos, son 72 trabajos que tengo que calificar semanalmente. Y pues ponerme a eso,
no me agiliza el trabajo. ¿Listo? Para el día de hoy, entonces vamos a ver la guía número 9. Por favor, mientras voy a compartirles pantalla, van escribiendo su nombre completo y curso para hacer el registro de la asistencia, por favor, en el chat. ¿Listo? Ahí como para saber quiénes asistieron y quiénes no. Mientras tanto, me van diciendo si por favor ahí ven la pantalla, me confirman, por favor. Sí, profe. Sí se ve la pantalla. Vale, gracias, chicos. Bueno, esta guía entonces es la guía número 9, filosofía décimo. Pues estaba realmente para el 11 de septiembre, sin embargo, creo que les cambié hoy la fecha, pero quitamos esto un momento. La fecha de entrega es el 17 de septiembre, es el próximo jueves. ¿Listo? Entonces, como para que tengan un poco más de tiempo, porque me pareció que se la dejé muy encima. ¿Listo? Entonces, guíense por esta fecha de entrega, ¿vale? Entonces, en esa fecha de entrega es para que la hagamos. Básicamente, pues vamos a ver qué es la epistemología y las mismas que va, el texto es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar son las actividades. Sin embargo, pregunto, ¿hay dudas sobre qué es la epistemología? ¿Tienen claro qué es la epistemología? Porque como la guía pasada no les hice clase de esto, entonces sí quisiera saber si tienen claro qué es la epistemología y para qué sirve la epistemología. Porque al No, final profe, yo no de, entendí muy bien. vale, listo, porque al final de las 3 guías que hagamos, les toca hacer un quiz. Entonces, es mejor que si no me digan, profe, no entendí esto y para qué sirve. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, dime. es que, bueno, yo no entendí ese cuadro, o sea, no me quedó muy bien. Ok, listo. Entonces, voy a hacerles hoy una introducción muy general, al menos para que ustedes sepan por lo menos qué es epistemología, para qué sirve y cómo la usamos. ¿Listo? Y ya el resto lo vamos complementando. Entonces, voy a compartirles pantalla. Ahí me van diciendo. Ahí ya la ven, salió como un árbol. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, la epistemología, voy a intercambiar, entonces voy a ir mirando esta presentación y lo que vamos trabajando en la guía. Bueno, la epistemología básicamente, chicos, es una rama o una ciencia auxiliar de la epistemología, de la filosofía. La epistemología no se les vaya a confundir con lo que se conoce como nociología. ¿Listo? Y ustedes tienen que tener algo siempre muy en claro. La filosofía trabaja por ramas, al igual que las demás ciencias. ¿Listo? Y cuando hablamos de epistemología, siempre nos vamos a saber a, a determinar a lo que es el conocimiento como tal, el logos, cómo conozco. Básicamente es eso. La epistemología tiene que ver es como el conocimiento, no más. No tiene que ver ni con Dios, no tiene que ver ni con la belleza, ni con la ética, ni si uno es bueno o es malo. No. La epistemología es puro conocimiento. ¿Listo? Tiene su origen de la palabra griego episteme, entonces, que significa conocimiento, y de logos, que es una teoría. Entonces, teniendo esas dos palabras juntas, pues vamos a ver que la epistemología es una teoría sobre el conocimiento. Es decir, es el conocimiento sobre el conocimiento. ¿Listo? ¿Me hago entender? Es como la metateoría, es la mamá de todas las teorías del conocimiento. ¿Listo? Esta, esta disciplina va a estudiar cómo conocemos, cuáles son los métodos que utilizamos y qué formas existen para validar dicho conocimiento. Básicamente eso es la epistemología. ¿Listo? Entonces, siempre que uno conoce, ustedes cómo conocen generalmente, cuál es, digámoslo, la forma en que uno más fácil conoce las cosas. Buscando, investigando. Buscando, investigando, sí señora, ¿qué más? Pero digámoslo cuando ustedes son bebés, A ¿cómo través de la conocían? experiencia. Muy bien, Paula, a través
de la experiencia. ¿Y qué se necesita para conocer a través de la experiencia? Errores. Vivir las cosas. Dime, Lisa Fernanda. Vivirlas. Vivirlas. Sí, pero ¿cómo uno vive? O sea, ¿cómo tenemos esas experiencias, Paula? A Uno base comete los de errores, errores. sí, obvio, pero hay un elemento fundamental que tenemos que tener todos para poder conocer las cosas cuando somos bebés. Si no estoy mal, usted no sabe Curiosidad. a través de los sentidos. Sí, señora, por los sentidos. Acuérdese que uno conoce por los sentidos en un primer momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que algo está caliente? Porque pues si lo tocamos o lo tomamos, lo degustamos, pues sabemos el grado de temperatura y ahí tenemos la experiencia de que es caliente. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que vemos? Pues porque estamos viendo a través de los ojos, ¿sí? Está el sentido. ¿Listo? Entonces, en ese primer momento, la epistemología nos va a probar esa primera parte, ¿no? Entonces va a ser una interacción que se va a dar de la experiencia con los sentidos. Y los sentidos nos van a servir en un instante para conocer. ¿Listo? Después vamos a llegar a los niveles de buscar, de reflexionar, pero en un primer instante todos conocemos eso a través de los sentidos. Y de esos sentidos que vivimos, pues adquirimos experiencias. ¿Listo? Hay algunas corrientes o doctrinas filosóficas que van a trabajar la epistemología. Ya que hay que tener cuidado porque la epistemología se trabaja desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Digamos lo que voy a hacer una mención general, pero la que nos importa realmente con ustedes va a ser más la parte de la filosofía antigua y el escepticismo griego. ¿Listo? Voy entonces a cambiar acá para explicar eso con este cuadro. Entonces, en la guía aparecía este cuadro, ¿cierto? Y entonces dice que la epistemología es un sistema, todo esto es un sistema, ¿cierto? Y se va a dar en un sujeto cognosciente. ¿Cuál es el sujeto cognoscente? Hay dos sujetos, un sujeto conocido y el sujeto cognoscente. ¿Cuál creen ustedes que somos nosotros? ¿El sujeto conocido o el sujeto cognoscente? ¿Cognoscente? ¿Por qué? Sí, esa es, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que es esa? ¿Se quedaron mudos? Ay, no, si se quedaron mudos, entonces me voy. Y Profe, solo le pongo el punto a los tres que participaron. porque puede Angie, cuéntame. empezar a conocer. Es capaz de empezar a Sí, conocer. pero ¿qué hace? Exacto, ahí la capacidad de racionalización, que es por eso que somos el sujeto cognoscente, ¿sí? Y el sujeto conocido, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería el sujeto conocido? La validez del conocimiento. La validez, no necesariamente. La validez es un proceso. El sujeto conocido es lo que vamos a conocer, ¿sí ve? Entonces, ahí digámoslo, por eso es que está la gráfica que hay esta línea verde lo que representa es esa interacción que se da entre los dos sujetos, ¿listo? Pero ese conocimiento, entonces, que se va a dar en un sujeto conocente, tiene que ver con unas características. Ya dijimos que en un primer momento van a ser los sentidos. Y esos sentidos me van a permitir tener una interacción. Esa interacción va a dar unas formas del conocer. Y las formas son para qué conozco y para quién conozco. En el sentido de para qué conozco es qué quiero saber, ¿cierto? Y para quién, pues para mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo trato de contestarme esas dos preguntas,
pues trato de validar cuál es el alcance de ese conocimiento. O sea, yo para qué quiero saber, por ejemplo, que una silla es azul. ¿Para qué? ¿Sí? Para sentarme, para identificar un color, para saber, no sé, que no es un verde, ¿sí? Esa interacción va a permitir con el objeto, en este caso con el objeto, ¿sí? Presentar una habilidad que se llama la capacidad del conocer, que se produce en ese sujeto, ¿sí? Ese sujeto va a hacer una relación interactiva entre los dos. Entonces, usted no puede conocer una silla si nunca ha visto una silla, ¿sí o no? O sea, uno no puede decir yo sé que Dios es malo, pero nunca lo he conocido. O sea, ¿cómo valida usted esa teoría? ¿Listo? Tampoco usted puede decir, no, es que yo no sé, Pedro Pérez es una persona mala, pero yo no la conozco. También es un argumento inválido. ¿Qué pasa? Que esa validez de ese conocimiento o de esa categoría solo se da en la medida en que usted conozca a ese sujeto conocido. En el caso de otra persona, pues cuando usted entra a hablar con esa persona, cuando usted tiene una interacción, cuando usted se pregunta para qué conozco a esta persona, por qué se comporta así, ¿listo? Y las respuestas o la interacción que esa persona le dio a usted le va a dar un criterio a saber si lo quiere seguir conociendo o si mejor deja así. ¿Listo? Y tiene que ver sobre todo también con este término que se llama la validez del conocimiento, tanto esencial como existencial. Y acuérdense que la esencia es aquello que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra, mientras que la existencia se refiere a aquello que es único en esa cosa, pero que no requiere un carácter sensitivo para su validez. ¿Listo? ¿Cuál es la esencia de una silla? Alguien que me diga cuál es la esencia de una silla. Me quedé solo. ¿Sentarse o qué sirve para sentarse? Exacto. Que sirve para sentarse, no sentarse porque sentarse es la acción que hacemos, pero está muy bien esa frase. Ese es que sirve para sentarse, esa es la esencia. ¿Y cuál es la existencia de esa silla? ¿Para qué sirve la silla? Para sentarse. Exacto, entonces, ¿cuál es la existencia de las sillas? Que es que la esencia es que es ser silla, ¿sí? Y la existencia es que es una silla. Ambas están correlacionadas, pero no son lo mismo, ¿listo? Entonces, fíjense ahí bien la vuelta. Siempre por él se maneja el cuento de la existencia y de la esencia. Entonces, en ese lugar van a aparecer estas corrientes. A partir de estas corrientes filosóficas o epistemológicas, cada uno de estos dogmas, de estos paradigmas, de estas teorías, va a apuntarle a cómo es esa interacción que se da en el cuadro que vimos anteriormente entre cómo conoce el hombre y para qué conoce el hombre. Es decir, cuál es la relación que hay entre el sujeto cognoscente y el sujeto conocido. ¿Listo? Desde el criticismo, ¿sí? Se afirma que se puede alcanzar el conocimiento, pero para ello se requiere de un análisis exhaustivo, es decir, que no es simplemente que yo conozco por los sentidos y ya, para de contar. Hay que hacer un proceso de cómo es que el ojo, por ejemplo, actúa en la experiencia y cómo esa sensación, la visual, actúa en el entendimiento para producirme la sensación de ver. El dogmatismo afirma que el conocimiento debe ser adquirido ya que es la realidad misma. Es un poco, es un poco fuerte esta postura porque implicaría que el conocimiento ya está, ¿sí? Pero si el conocimiento ya está, ¿por qué necesitamos conocerlo? ¿Sí? Ahí cabría una pregunta y es que entre más conozco, más ignorante soy. Porque uno siempre que estudia algo o cada vez que usted descubre nuevas cosas, se da cuenta que es más ignorante. Por ejemplo, cuando llegó, no sé si todavía estará, pero cuando llegó, por ejemplo, esa moda del K-pop,
¿sí? Entonces yo veía que mucha gente hablaba que los grupos coreanos, que la música, que no sé qué, yo decía, pero ¿eso qué es? O sea, para mí era una nueva cultura en el sentido de la cultura popular y pues mientras más hablaba con adolescentes, más me daba cuenta que yo era un ignorante frente a lo que estaba pasando en la música, ¿sí? Entonces, querría decir que la música se transformó, las formas culturales cambiaron, obviamente, pero entre más me decían de ese ritmo, de esos grupos, pues yo más desconocía, ¿sí? Porque cada vez el horizonte es más amplio, ¿no? En el escepticismo, muchos de ustedes son escépticos. Entonces, muchos de ustedes son escépticos porque ustedes muchas veces dudan de lo que saben. Entonces, por eso es que no me gusta que respondan no sé. Ustedes sí saben, pero les da miedo hablar. El escéptico niega la posibilidad de conocer la verdad por factores diferentes al propio sujeto. Es decir, ustedes como sujetos a veces no aceptan que la verdad pueda venir de otra realidad diferente a la suya. ¿Sí? Entonces, eso hace que sean escépticos. Escépticos, por ejemplo, ahorita yo soy un escéptico de que nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque yo no confío en que esas vacunas, en que esas cosas que estén haciendo, pues nos vayan a salvar realmente, ¿sí? Porque la ética y la historia de la humanidad demostró que a veces muchas de esas situaciones se han prestado es para hacernos más daño, ¿sí? Entonces, como que muchos estamos esperando la vacuna, pero la vacuna no nos va a garantizar de pronto que el mundo sea mejor. ¿Quién quita y la vacuna antes sea algo peor? ¿Sí? Sea una forma de alienarnos, sea una forma de exterminarnos más rápido, o puede que sea una forma mejor. Entonces, soy escéptico frente a ese conocimiento que me están vendiendo. O sea, yo no acepto que desde otra racionalidad diferente a la mía pueda haber un método como esa vacuna. ¿Listo? La epistemología a lo largo de la historia va a tratar diferentes problemas y entre esos problemas siempre se va a apoyar uno de la historia, ¿cierto? Porque la historia le va a permitir a observar cómo se ha estudiado ese conocimiento, cómo ha establecido el conocer de las personas y por eso es que yo les puse en la guía anterior a Aristóteles, porque cuando uno empieza a interpretar a Aristóteles, empieza a darse cuenta cuál ha sido el proceso para la adquisición de ese conocimiento. No es lo mismo adquirir el proceso del conocimiento de modo empirista a hacerlo de un modo racional. ¿Cuál es más racional, las matemáticas o la educación física? ¿Cuál es más racional, la Las educación matemáticas, física o las matemáticas? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo conoce usted matemáticas? estudiándolas, o sea, averiguando más de ellas. Sí, pero tienes que hacer un proceso básico, ¿no? Que es racionalizar, por ejemplo, el concepto de unidad. Si ustedes no saben qué es uno, pues no pueden arrancar, ¿sí o no? Porque uno tiene que racionalizar ese concepto y ahí sí trasladarse a buscarlo, ¿no? Mientras que la educación física es algo más experimental, es algo más de los sentidos. ¿Cómo sé que yo tengo que, con estos dos brazos, si salto así o si lo pongo en esta manera, puedo hacer un bote? Porque tengo que hacer la experiencia de fracturarme, de saltar, sí, como cuando uno aprende a caminar. Tenemos que caernos, tenemos que gatear, tenemos que todo para poder realizarlo. ¿Listo? Entonces ahí está esa parte. Por otro lado, los primeros filósofos encontraron que uno de los principales problemas es establecer los universales. ¿Y qué se quiere decir con este tipo de universales? Que toda verdad es refutable. Entre eso se va a encontrar un filósofo de la edad moderna que se va a llamar Karl Popper. Y él va a establecer que siempre tiene que haber como un nuevo fundamento para formular enunciados universales. Es decir, no se puede definir una verdad como absoluta. Para definir una verdad como absoluta se tiene que hacer un paso y ese paso requiere tener un tipo de, perdón, de cuestionamientos, un tipo de elementos
que le sirvan a usted para corroborar que ese enunciado sea una verdad absoluta. ¿Listo? Entonces, Karl Popper va a proponer que para la validez de un conocimiento, de una verdad, sobre todo va a establecer algo que se van a llamar las ciencias empíricas. Y en esas ciencias empíricas se establece preguntas como la que dice ahí. ¿Puede ser válido universalmente los enunciados empíricos y en qué se basa la experiencia? ¿Se puede saber más de lo que ya se sabe? Entonces, ¿cómo validamos eso? Por ejemplo, ¿cómo validamos que la gente para caminar necesita caerse? O sea, primero usted aprende a correr o a gatear. Gatear. Primero uno aprende a gatear, sí, señores. Luego aprende a caminar y luego de caminar aprende a correr, ¿cierto? Bueno, algunos nacen bailando, pero la cuestión es que hay una pregunta, hay una verdad universal, ¿listo? Si ya sabemos que eso es verdad, o sea, ya validamos esta primera pregunta, que primero uno aprende a gatear y después a caminar, podemos saber más de lo que ya se sabe o hasta ahí llega esa verdad. Podemos Es saber decir, más. después de caminar, de correr, ¿qué puede saber usted más después de que ya sabe caminar? O sea, de que ya sabe Pues para que qué se puedo usan los pies. saltar, que puedo impulsarme para nadar. Por eso, pero entonces la validación universal no sería que, entonces, esta validación universal de que primero hay que gatear para poder caminar caería de validez, porque la verdad absoluta es que uno primero camina y después, primero gatea y después camina. Cuando digo si se puede saber más de lo que ya se sabe, pues no, porque ya lo que usted haga con sus piernas, como saltar, trotar, bailar, ¿sí? Ya son experiencias, pero que parten de una verdad única y es que usted tiene que primero saber gatear, ¿sí? O sea, más de eso nosotros no vamos a saber más para qué se usan los pies, porque es una verdad absoluta, es una verdad empírica, ¿sí? Alguien alguien que ya camine puede hacer otra cosa con los pies diferente a caminar, saltar o bailar. O sea, ahí no hay más para dónde agarrar. Entonces, Popper a eso, pues, a ese ejemplo que les estoy dando, lo ya va a llamar la demarcación. Y aquí el problema de la demarcación es porque se reduce todas las demás cuestiones a una sola teoría del conocimiento. Es decir, que la teoría válida por general va a ser la de la inducción, ¿sí? Entonces, para Popper, cuando uno demarca el problema, cuando uno limita que ya esa verdad, por ejemplo, que es que para caminar primero se necesita gatear, se reduce todo el resto de teorías. Teorías como que, pues, si usted no tiene dos pies, no camina, se arrastra. O si usted tiene dos pies, usted no camina, cojea. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema y es determinar que simplemente esa verdad universal determinada es la única que me va a permitir a mí establecer un discurso sobre el conocimiento y la verdad. La epistemología, al igual que todas las demás ciencias de la filosofía, también va a presentar unas ramas. La lógica, que es la que empezamos a ver con Aristóteles, que va a implicar pues cómo se manejan los universales y las teorías sobre la verdad. La semántica de la ciencia, es decir, cuál es el discurso y qué significa el discurso científico, si es válido o no es válido, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Fíjese que ahí la vuelta es uno mirar si el discurso que nos están manejando sobre una pandemia, que a veces me pone a dudar que se puede eliminar con agua y jabón, lavándose las manos 6 veces al día, pero no se ha encontrado una vacuna para eliminar. O sea, esa semántica que maneja el discurso científico ahí, que no estoy en contra de los científicos, ni mucho menos, pero sí me pone a reflexionar un poco si es una bacteria, algo que dice que si la adquirimos, usted llegue a la casa, se la quite, la ropa, lave todo con agua y jabón y la destruye la molécula, ¿cómo va a ser posible que entonces no haya una vacuna todavía para destruirla?
Lo pone, digámoslo, vamos a reflexionar ese párrafo. La ontología es el origen de ese conocimiento, de esa ciencia, ¿sí? La axiología, que va a tener que ver esa misma axiología con la forma de cómo actúa la ciencia en nombre de la ética, ¿sí? Ahí la repitieron, pero axiología tiene que ver con la ética. Y finalmente la estética de la ciencia es cuánta verdad, cuánta belleza hay en lo verdadero, ¿sí? Que me permite que el conocimiento sea algo realmente enriquecedor, ¿no? Eso es básicamente cuando se habla de la estética. Las utilidades de la epistemología: uno, sirve para aclarar conceptos filosóficos; dos, para resolver problemas científicos; tres, para reconstruir teorías de manera axiomática. Y acá, con ustedes este año no se ve, pero no sé si tenemos la fortuna de vernos nuevamente, se va a ver cómo desde las matemáticas, por ejemplo, también se puede determinar el modo de una ética. Esto es muy loco porque los alemanes, por eso es que son unos duros en filosofía, y ellos lograron mezclar una teoría como la existencia de Dios a partir de la ética y una demostración matemática. O sea, es una vaina supremamente loca. También sirve para participar en deducciones sobre cuál es el valor de la naturaleza, el origen y si existe una ciencia pura, y sirve de modelo para las demás ramas de la filosofía. Maneja tres dimensiones: una descriptiva, una explicativa y una normativa. La descriptiva es lo que muestra qué es la ciencia, o sea, nos describe qué es una ciencia, ya sea una ciencia fáctica o una ciencia humana. Es explicativa porque la ciencia nos permite saber qué es ella y cómo es, ¿sí? Y finalmente tiene una dimensión normativa y es cómo debería ser la ciencia, es decir, a qué debería apuntarle la ciencia cuando estudiamos algo, ¿sí? Esto es aburridor para algunos, para otros era interesante, pero sobre todo esta vaina la estudiarán, por ejemplo, los que vayan a ser científicos se van a encontrar con esta vuelta dura, o sea, los que sean químicos, les gusta la química. Bueno, todo esto porque empieza a ser una pregunta filosófica de cómo se refuta o se establece un concepto sobre la verdad. Desde las verificaciones o las orientaciones va a implicar a cómo el conocimiento es utilizado de manera objetivo y en cuanto a la realidad y a la situación del sujeto. En este caso, el objeto, que es la pandemia, realmente está siendo utilizado a beneficio de las personas. El conocimiento que nos están transmitiendo realmente es el que debemos saber, o nos están contando una narrativa diferente al servicio de otro conocimiento que no nos quieren contar, ¿sí? O sea, ahí hay que empezarse uno a preguntar sobre qué es cierto y qué no es tan cierto. Por eso tampoco hay que tragar entero, no solo en ver el chat, ¿sí? Digamos lo que la gente critica al que ve RCN y Caracol, pero también se debe criticar al que solo lee memes y por solo memes saca una deducción. O sea, su conocimiento tampoco me permite ser lo suficientemente objetivo como para establecer si lo que dicen en redes sociales es verdad o no es verdad. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Bueno, menos mal que no. Entonces, me fue. Entonces, ahí mismo en la guía que se hablaban de unos filósofos, ¿sí? Y cuál era la definición, pues, que desde diferentes autores se podía establecer de la ciencia filosófica, desde la producción del conocimiento y la relación que tiene con la epistemología. ¿Listo? Aquí también, pues entonces van a encontrar, en la guía encontraron, pues, qué era lo del método científico, sobre todo, y para qué sirve. Estos acuérdense que el método científico es una serie de pasos que se dan para la corroboración o negación de una teoría, es decir, para la validez o no validez de un conocimiento. Ustedes vieron el método científico, obviamente, en ciencias naturales por allá en grado sexto, ¿sí? Entonces, acuérdense que para un método científico se tiene que hacer un proceso que requiere unos 5 pasos, ¿listo? Cuando los pusieron a hacer también, por ejemplo, no sé si ustedes hicieron alguna vez el experimento en biología del frijolito y que todos los días tenían que ir observando cómo evolucionaba y bla, bla, bla. Bueno, todo eso tiene que ver precisamente
con este conocimiento. Esto que encuentran acá, que es metadisciplinariedad, ideología, es en qué ámbitos la epistemología ha trabajado durante muchos años. ¿Listo? Las actividades. Entonces, voy a explicar muy bien, espero que no tengan problema. De estas actividades, pues cuando hice elaboré el crucigrama con el glosario de las palabras que armó, es que pues lo haga y lo resuelva, ¿no? Porque eso también luego lo hago acá, hago paréntesis, en la actividad pasada muchos hicieron como que las sopas de letras, pero no las resolvieron, pues la misma me da. Cree la caricatura que aplica el tema de la epistemología científica, entonces es que ustedes hagan un dibujo referente a ello, pero sobre todo un dibujo que tenga sentido y que dé cuenta de lo que se está tratando acá, de cuál es el tema. No me vayan, generalmente los que hacen trabajos a computador lo que hacen es copiarme una imagen y pegármela en el Word. No, no quiero eso. Entonces, si van a hacerla digital, entonces usen Paint, otro programa, pero pues cree usted el dibujo de tal manera que yo verifique que es de su propia autoría. Y los que lo hacen a mano, pues válido, pero lo mínimo es que lo coloreen. Luego dice, pilas que este punto C es el que más, este punto C y el D son los que más tienen validez en esta guía. Elabore un video de 2 minutos donde usted haga un monólogo sobre el inicio, desarrollo y estado actual de la pandemia aplicando los conceptos epistemológicos y científicos. ¿Listo? Cuando dice puede ser normal o humorístico es que sean creativos, o sea, está a libre disposición de ustedes, pero no me vayan a poner, por favor, que ya me pasó en 11 con esta clase de videos, y es que ponen una foto, leen algo por detrás, una foto, leen algo por detrás, y ahí ya quemaron los 2 minutos. No, pues preséntese en esos 2 minutos, diga quién es usted, y simplemente cuénteme en 3 momentos, inicio, desarrollo y estado actual, cómo va la pandemia, aplicando obviamente la relación de los conceptos sobre la epistemología, ¿listo? Que están en la guía y ustedes cómo ven la validez de esta pandemia. También, incluso si usted tiene desde su percepción religiosa un aporte para dar, pues es una teoría que no es de carácter científico, pero sí tiene un carácter epistemológico. ¿Cuál es el carácter epistemológico? ¿Cómo conoce usted? ¿Sí? ¿Cómo conoce usted o cómo sabe usted que la pandemia no es un castigo de Dios? Pues entonces tiene que sustentarme porque eso no es un castigo de Dios o algo así. ¿Listo? Entonces, por favor, bien bacano ese video. Dime. Dado caso de que uno no puede hacer el video, ¿hay otra opción? No, la opción es solo hacer el video. En el video no es necesariamente que usted salga, o sea, si tú no quieres salir en el video, no hay problema. Pero, obviamente, para yo darme cuenta que el video es suyo y que usted lo hizo, lo mínimo que debe haber es su voz. ¿Sí me hago entender? O sea, si me lo preguntas porque de pronto no quiere salir, no ha tenido problema. Pero lo mínimo que tienen que ponerle a su video, al menos es su voz. ¿Listo? Para que yo sepa que usted lo hizo. Porque, Vale, pues, profe. no. Y pues bien, y no vayan a leer cosas. Si tienen dudas, frescos, pueden preguntarme por el Classroom y yo con mucho gusto le voy ayudando a armar si quiere el texto o el argumento. Pero traten de no leer. O sea, porque así ustedes no salgan en cámara, eso se nota. Entonces esos salen ahí y eso uno lee, y algunos ni saben leer porque ni practican lo que van a leer. Entonces, por favor, ¿listo? 2 minutos, máximo 2 minutos y medio, no más. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ese video me lo suben por acá, dime. Pues es que en el video se pueden poner algunos dibujos o es dependiendo si uno quiere. Es a libre albedrío, pero como te digo, no me vayan a llenar de solo imágenes, o sea, porque se torna también aburrido. Si ustedes lo quieren hacer, es una sugerencia mía, lo pueden hacer a modo de una caricatura y si quieren más bien, o sea, dibujan la caricatura y la van filmando. Yo sé que en artes, yo no sé si fue usted o fueron 11, hicieron unos videos con el profe Andrés, tipo slow motion. Un video de slow motion es muy fácil de hacer también, inclusive con el celular lo pueden hacer, pues ahí les boto una idea. Si lo quieren, entonces pueden hacer sus dibujos tranquilos,
como una especie de friso, digámosle, pero no lo vamos a hacer en friso. Cada hace su dibujo bien bacano, listo. Y para que les quede el video en stop motion, lo que tienen que hacer es simplemente coger su celular y lo graban y graban la foto o el dibujo que van a mostrar por 5 segundos. Tienen que contar exacto los 5 segundos. Lo ponen en pausa, corren ese dibujo, ponen el siguiente y le dicen continuar y ponen otra vez 5 segundos. Pero tienen que contarlo, ¿no? Y al final, cuando usted ya le da play a ese video, el video todo le sale las figuritas, esas figuritas que se mueven como lento, ¿sí? Si quiere lo pueden hacer así y después le agregan la voz. Es una idea, no es tampoco nada del otro mundo. ¿Cómo le pueden agregar la voz, profe? Yo no tengo problemas, eso es simplemente usted coge ese video, lo pasa a su computador, los que tengan computador obviamente, y lo van a hacer y lo insertan en el PowerPoint y en el PowerPoint hay una opción que dice grabar sonido. Cuando usted le pone grabar sonido sobre la diapositiva, ahí pueden subir la voz de ustedes narrando el video. Es una opción, pero es libre, ¿listo? Tampoco lo quiero lleno de texto, porque la idea no es que se pongan ahí a escribirme, mostrarme 20 diapositivas en un video, pues yo para qué quiero eso, ¿listo? ¿Hasta ahí tienen una duda o alguien más tiene alguna sugerencia para hacer frente a ese punto? Bueno, el siguiente punto van a elaborar un escrito donde plantee cómo reactivar la economía teniendo en cuenta los principios de la epistemología a nivel científico. Para eso, entonces, por favor, van a ir y van a leer muy bien, ¿sí?, la parte de la ideología científica y esto, la estructura de la lógica. ¿Por qué? Porque para uno saber cómo puede proponer una teoría sobre cómo reactivar la economía, necesita verificar en la lógica cuáles han sido los errores que se han cometido dentro de la pandemia, ¿sí? Errores, por ejemplo, no sé, que el pico y placa fue muy largo, perdón, que la cuarentena fue muy larga, la encerrona, que eso del pico y placa no funciona por estas razones. O sea, ustedes tienen que darme las razones y cuál es la solución que se podría dar a ese planteamiento. ¿Listo? Esos videos, generalmente, ese video y ese punto D, obviamente tienen plazo de entregármelo hasta el 17 de septiembre, o sea, hasta el día jueves. Pero se van preparando porque en el encuentro virtual próximo que tengamos, por eso dice preparar y participar en los encuentros virtuales, vamos a hacer la evaluación de este trabajo. De ese trabajo es que usted va a exponer o nos va a mostrar en su video. Vamos a ver el video entre todos, aquí en la clase virtual, y pues vamos a ver qué errores se cometieron, qué errores no se cometieron, ¿listo? Y pues cada uno sustenta su video, ¿vale? Ya para finalizar, entonces, pues es simplemente eso. Acuérdense de poner referencias si van a agarrar cosas. Es preferible que si van a copiar, por ejemplo, estos dos rengloncitos, digan al final tomado de la guía. Y ya sé que eso es tomado de la guía y no. Preguntas, hasta ahí tienen o todo está claro. Bueno, todo parece estar claro. Entonces, pues si es así, les agradezco enormemente su participación, la conexión. No los demoro más porque igual ya en 10 minutos entro a clase con 11. Que tengan entonces muy buena tarde. Cualquier cosa, estoy pendiente de sus dudas o sugerencias a través del chat. ¿Listo? Del Classroom, ¿vale? Entonces, que tengan muy buena tarde, estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego. Gracias. Saludos. Chao. Vale, que estén bien. Dime. Gracias. Claro, pues apenas es que necesito hacer una pregunta. Sí, anda. No, pero profe, cuando todo se vaya. Ah, no, esto es... Si es de la clase, eso no hay problema. Bueno, sí. Profe, es que en la guía